¿Qué les suena a ustedes el método de sustitución? Algo que vimos el año pasado. Claro. Que no lo va a explicar. Una comparación de sustitución. Comparación. Para seguir el apunte vamos con el de comparación. ¿A qué les suena comparación? Tomar uno de referencia, ¿Qué comparar. voy a comparar? Si yo quiero medir la resistencia, ¿qué voy a comparar? El objetivo de todo esto es medir resistencia. Mi objetivo final es eso. ¿Qué quiero comparar? El valor ¿Valor de qué? de la resistencia. Dos. ¿Cómo varía uno que tomo referencia con otro que... Dos resistencias. Bien, voy a comparar dos resistencias. ¿Y qué es lo que comparo de esas resistencias? Las caídas. Bien, las caídas de tensión, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no uso un ohmmetro? ¿Cómo? ¿Por qué no uso un ohmmetro? ¿Para sacarlo por cálculo? ¿Eh? ¿Para sacarlo por cálculo? Me es más fácil sacar por cálculo que por un... No, es más fácil poner el ohmmetro. ¿Por qué no uso un ohmmetro? Porque quiero saber con exactitud. Los ohmmetros suelen ser muy malos. Mira. ¿Eh? Entonces, los errores de otros tipos de instrumentos de medición tienen mucho menor error. ¿Sí? Bien. ¿Cuál era uno de los motivos principales por el cual el ohmmetro es malo, por decirlo así? No tiene mucho error. Tiene una resistencia. La resistencia interna, ¿no? ¿Era? ¿Cómo? Tiene una resistencia interna muy grande. No. ¿Cómo medía el ohmmetro? Cualquier ohmmetro, un tester cualquiera, ¿cómo mide? Con cálculo. Tensión. Claro. Claro. Obvio. Claro. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? No. Esa corriente, ¿sí? O esa tensión que le aplica la resistencia, yo a cualquier tester lo pongo en la función de ohmmetro, ¿sí? ¿Y qué pasa si pongo la punta de tester? ¿Me electrocuto? Hace ruido. No sé, continuidad. Si está en... No me electrocuto, ¿no? No, No, me no. pego una patada. No. Eso quiere decir que la tensión es muy baja. Claro. ¿Sí? Ah. Es muy baja. ¿Sí? Porque es para medir más o menos. ¿Sí? Es lo que les digo. La resistencia no se mide como resistencia, no hay instrumento específico, por decirlo de alguna manera, para medir resistencia. Los ohmmetros lo que hacen es aplican tensión y miden corriente, que es básicamente lo mismo que estamos haciendo con cualquier método de medición. ¿Sí? Lo que pasa es que los ohmmetros tienen una corriente, una tensión muy pequeñas. ¿Se entiende? ¿Sí? Los celulares utilizan los megómetros El megómetro para otra cosa. O sea, el megómetro es un ómetro, ¿sí? Que mide resistencias muy grandes. ¿Sí? Y los megómetros aplican tensiones relativamente grandes. ¿Sí? Un megómetro tranquilamente puede aplicar 500 voltios. ¿Sí? Pero es otra cuestión los megómetros. ¿Por qué? Porque una resistencia, si vos tenés que medir 5 millones de ohms, una resistencia constante no te importa. Y por otro lado es que nunca vas a poder hacer circular un ampere con una resistencia de 5 millones de ohms. Porque necesitaría 5 millones de voltios. ¿Cierto? Entonces, tienen una tensión relativamente grande, pero la corriente sigue siendo insignificante. ¿Sí? Y aparte, las resistencias tan grandes como esa, las resistencias de aislación, uno no suele querer tenerlas con mucha precisión. ¿Sí? Hay de todo lo que vos quieras, ¿sí? Hay instrumentos para medir con mucha precisión una aislación, pero es raro que uno quiera medir con mucha precisión una aislación en cualquier cosa de una industria. Ahora, una resistencia de, por ejemplo, EDLAB, sin ir tan lejos, para calibrar los medidores de energía de todas las casas, ¿sí? Tiene, por ejemplo, una resistencia patrón. Esa resistencia tiene que medir 1 ohm. ¿Sí? Bueno, entonces, todos los medidores de energía de la ciudad de La Plata están calibrados con esa resistencia de 1 ohm. Y tiene que valer 1 ohm. Obviamente que no con la misma, ¿no? Tendrá distinto laboratorio y cada uno tendrá una resistencia de 1 ohm.
Entonces, ¿sí? Esa resistencia la tengo que medir, tiene que estar muy bien hecha. Constantemente tiene que estar calibrada. ¿Sí? Tiene que estar contrastada mínimamente una vez al año, que es lo que exige la norma. ¿Sí? Bueno, yo la tengo que medir muy bien. No puede ir con un ómetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las resistencias constantes me joden, porque medir tensiones y corrientes muy pequeñas, que es lo que me entrega el ómetro, es muy difícil. ¿Sí? Para tener una idea de lo que digo, más o menos cuánto vale la resistencia, está bajo. Si yo la tengo que medir con mucha precisión, necesito, para empezar, corrientes más grandes. ¿Sí? Corrientes y tensiones más grandes. Para que sea más sensible la técnica de medición. ¿Sí? Lo mismo que hace el ómetro es lo que nosotros hacemos con un circuito. Inyectamos corriente y medimos tensión. O aplicamos tensión y medimos corriente. Lo mismo. ¿No? ¿Se entiende? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Genial. Entonces, recordando por qué no usamos el ómetro, bueno, ya vimos que podemos hacerlo con el voltímetro en perímetro, pero ahí necesito dos instrumentos. ¿Sí? Y ahí voy a tener que empezar a joder con presión corta, presión larga, cuál la uso, tengo la resistencia de los instrumentos, el error de los instrumentos. ¿Sí? Bien. Puente de Wheaton, muy bueno el puente de Wheaton. ¿Sí? Muy preciso. Si tengo una buena resistencia de décadas y tengo buenas resistencias patrones, tengo un buen galvanómetro, muy bueno. ¿Sí? Carísimo de armar. Carísimo. Muy difícil armar un puente de Wheaton. ¿Se entiende? Sí. Tiene muchos elementos y para hacer una buena medición, muchos elementos caros. ¿Se entiende? El galvanómetro es un instrumento extremadamente caro. Las resistencias patrones son caras. La resistencia de décadas es muy cara. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, busquemos un método, bueno, ahí es cuando aparece el método de comparación. ¿Sí? Que si tiene el apunte, pueden ver el dibujito. ¿Qué elementos necesitamos para armar el método de comparación? Un voltímetro. Un voltímetro y qué más. Y la resistencia. Ah, y los interruptores. La llave. Bien. Pero básicamente, porque llave tenemos por todos lados, ¿no? Tiene que ser una buena llave nomás. Pero llave es fácil de conseguir. ¿Sí? Ahora, las cosas caras, ¿sí? Serán una resistencia patrón y un voltímetro. ¿Se entiende? Ya empezamos a reducir los elementos. ¿Sí? Y el error en la medición también se empieza a reducir porque ¿de qué depende? Si se acuerdan del puente de Wheaton, ¿de qué depende el error en la medición? O sea, en definitiva, todos los errores de todas las técnicas de medición que a ustedes se les puede ocurrir dependen de los elementos de los errores de los elementos con los cuales ejecutan. Claro. ¿Sí? Entonces, yo en el puente de Wheaton tengo la resistencia de cada que llegue a medir lo que necesita. más allá de eso. ¿Cuántos elementos? Acá tenemos Rx, que es lo que quiero medir. ¿Cuántos elementos tenemos aparte de la resistencia incógnita? Las dos resistencias. 3. ¿Cuántos elementos tenemos en total? 4. 4. 3 resistencias y el galvanómetro. Es decir, el error de la técnica de medición va a depender de que tan buenos sean 4 elementos. Claro. En la técnica de comparación ya estoy hablando del error de 2 elementos, la mitad. Ah, bien. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo solamente una resistencia patrón, esto, ya puedo utilizar la técnica de comparación con una sola resistencia, ¿sí? Y obviamente el voltímetro. Si es muy bueno el voltímetro y muy buena la resistencia patrón, voy a tener una muy buena medición. ¿Sí? Se empiezan a reducir los elementos, ¿sí? Y la cantidad de error que estoy metiendo en la técnica. Y obviamente el costo de la medición. ¿Sí? Bien, esto sí es algo que se puede armar tranquilamente en las escuelas. Se puede armar mucho antes que el puente de Wheaton porque tiene menos elementos. Es mucho más sencillo de calcular. ¿Y la precisión, profe? ¿Viste? Depende de qué tan bueno sea la resistencia patrón y el voltímetro.
Si el voltímetro y la resistencia patrón son ideales, el error es cero. ¿Y por qué, no sé, si es más sencillo y más barato, por qué se usa el otro entonces? No, no. Es porque el puente de Wheaton es mucho mejor. Me da con. Yo lo que te decía, la resistencia de cada tienen 6 dígitos. Claro. Más precisión, más precisión, claro, más precisión. 6 dígitos es un montón. Es muy difícil lograr eso con cualquier otra técnica de medición. ¿Sí? Pero es costosísimo, hermano. Claro. Es sumamente caro. En cambio, eso es muchísimo más barato, pero no me va a dar 6 dígitos ni de casualidad. Un voltímetro, ¿sí? Con suerte va a tener digital, porque si es analógico ni hablar, ¿no? Pero un voltímetro digital podrá tener 4 dígitos. Ya te estoy metiendo 2 dígitos más, ¿no? Claro. Y con un instrumento analógico. ¿Se entiende? Bien, profe. Por eso le digo, el puente de Wheaton es muy bueno, pero es muy caro. Y muy difícil de armar, es lo que les decía. ¿Se acuerdan todo lo que teníamos que calcular y analizar para poder armar un puente de Wheaton? Las potencias de todas las resistencias, no me puedo pasar, ¿sí? Tengo que aumentar la tensión lo más posible para la sensibilidad. Es muy caro y complejo. ¿Sí? El método de comparación ya es mucho más amigable. ¿Sí? Después de todo lo que ya venimos hablando, vamos a dibujar el circuito elemental del método de comparación. Me voy a reeditarlo, ¿no? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, yo voy a poner, en principio, podría hacer esto. ¿Se puede hacer esto? Sí. Sí. ¿Es válido? O sea, ¿tiene algún problema esto que acá en el dibujito este tengo una llave inversora en el medio? A mí no. Ninguna. Para usar el mismo voltímetro. ¿Y por qué quiero usar el mismo motivo? Para tener el mismo valor. Debe ser Para que sea más preciso. tiene- Menos pérdida. Para errores y demás sean lo mismo. Exactamente. Porque ¿sí? Yo lo que más me interesa del voltímetro es que repita el valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Que yo, siempre que lea el mismo valor de tensión, me diga lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? 2 voltímetros distintos pueden tener una diferencia entre ellos. ¿Sí? Entonces esto aumenta muchísimo el error. Porque con un solo voltímetro, si el voltímetro siempre indica lo mismo, ¿sí? A mismo valor de tensión, el voltímetro siempre marca lo mismo, no me importa si el valor de tensión que está midiendo está bien o está mal. ¿Se entiende? Yo lo que más me interesa es que repita el valor. Y eso lo tienen con casi cualquier voltímetro. Entonces el voltímetro, obviamente, mientras mejor sea el voltímetro, mejor va a ser la medición. Pero casi que pasaría a un segundo plano si el instrumento tiene un 1% de error o un 0,1%. Mientras sea repetitivo, ¿sí? Mientras siempre me indique lo mismo, a un mismo valor de medido, ¿sí? A la técnica esta no le influye si el valor que está leyendo, la distancia con respecto al valor real. ¿Sí? Si acá esto yo le aplico 100 volts y me marca 110, mientras siempre me diga 110, no hay ningún problema. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y eso puede no pasar con 2 voltímetros diferentes. Sobre todo con 2 voltímetros de escuela, que lo más probable es que tengan 2/3 de 50 pesos de ferretería, De ¿no? diferente marca. De diferente marca, sí. ¿Sí? Ah, entonces, yo pensé que no influía tanto, pero entonces hay que tener en consideración eso. Porque si tenés los dos, digo, como si son más o menos de la misma calidad, yo pensé que no influía tanto. No, porque
Si los 2 voltímetros son perfectos, no hay problema, pero eso no existe. Más con instrumentos de baja calidad. Pueden medir cualquier cosa. ¿Sí? Lo que sí suelen ser los instrumentos baratos son repetitivos. Se cocinan también. No son buenos para darte el valor verdadero, pero sí son buenos para entregarte siempre el mismo valor. Claro, la exactitud de precisión. Claro. Generalmente los instrumentos baratos son precisos, pero no son exactos. Claro. Bien. ¿Se entiende? Entonces, si yo uso 2 instrumentos, se me va todo. Bien. ¿Bien? Bien. Entonces, para eso tenemos la llave inversora. Aplicando la tensión al cuchillo. ¿Sí? Si la llave inversora está más o menos en condiciones, uno podría analizar la resistencia de contacto, pero ¿qué pasa? La resistencia de contacto es la misma para arriba o para abajo. Generalmente, ¿sí? Si no está defectuosa la llave, por más que la llave sea de calidad media, obviamente si es una buena llave de medición que existen, ¿sí? Que tiene unas barras de cobre así, y tienen unos mansos resortes que uno le hace cambiar y te apretan los contactos de una manera espectacular, ¿sí? Eso va a mejorar mucho, ¿no? Pero generalmente si ustedes compran una llave en una casa electrónica, por más que tenga una resistencia de contacto que en otro tipo de lecturas me puede influir, acá como si yo, la resistencia de contacto es igual para arriba o para abajo, por decirlo así, Claro. no me importa. ¿Se entiende? Entonces también lo puedo despreciar. Claro. Bien. ¿Sí? Entonces, esta técnica empieza a ser cada vez más simpática porque hay un montón de cosas que ya las empiezo a abaratar. Obviamente, mientras mejor sea la llave y mejor sea el voltímetro, mejor va a ser la medición. Pero si son de mediana o baja calidad, tampoco que influye tanto. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un plus. ¿Se entiende? Bien. Y ahora, ¿qué otra cosa puedo llegar a tener que tener en cuenta? Para empezar a armar esto, porque es lo que yo les digo. Estamos en el laboratorio de mediciones. Yo les dibujo esto en el pizarrón a los chicos, lo arman en 5 minutos, lo arman, miden, nos vamos a casa en 15 minutos, se termina la clase. ¿Es el chiste? Los valores de la fuente puede ser. Bien, ¿qué valor de tensión es? ¿En función a qué vamos a poner el valor de tensión? En función a la. En lo que puedan soportar La las resistencia, claro. ¿Sí? Bien. Entonces, supongamos que, no sé, esto qué sé yo, aproximadamente 120 ohms. ¿Sí? Y, no sé, 5 watts, por decir por ejemplo. ¿Cuánto es la tensión? O la corriente. ¿Cuánto es la corriente? ¿5 watts? 5 watts por igual a 120 volts por I. I es igual a 60, ¿no? ¿cómo? Pero bueno, matemática. 50. A prueba. 40 miliamperes. Salió. Bueno, tenemos 40 miliamperes. Bien. Y de repente, ¿ya está? ¿Ya tengo el valor, ya puedo sacar el valor de tensión con eso? La fuente también. ¿Cómo? El valor de la fuente también. Bueno, lo que quiero saber es qué valor de la fuente pongo. Una fuente de 120 volts y 40 minutos. Hice mal, perdón, hice mal. Claro. Y esto es el cuadrado. Ahora sí. Con razón. Por eso. Ahora sí. Yo no sabía cómo hacer.
0,20. La cuenta total. Ah, por eso, 0,2 amperes. Ahí. Ahí ya no. La I. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Bien, era para ver si estaban prestando. Está bien, profe. Cuando vi la bomba que lo voy allá dije, ahí hay una meta. Bueno, ahora sí, con esos 0,2 amperes, ¿estoy en condiciones de calcular la tensión de la fuente? Sí, sí. Por ley de Ohm. Bueno, ahí cuánto da. Por ahí, 24. 24. ¿22, no? O 20,2. Ah, Claro. está bien. ¿Cuánto? ¿Están todos de acuerdo? Vio el gol. Che, generalmente se dan cuenta más rápido. Si ustedes ponen, ¿cuánto dijiste? 24 volts. Si ustedes ponen los 24 volts en la fuente, los 24 volts llegan acá. No acá. ¿Cierto? Claro. Entonces, para saber el valor de la fuente, Ah, necesito suma- saber. claro, la RP, tiene razón. Sí, ahí está la ¿En resistencia. serio? Cállate en serio. Claro. Claro, Entonces, la tensión de la fuente me llega acá, ¿no? claro, claro. Y- Acá como máximo tiene que haber 24 volts. Claro, bien. Como máximo. Bueno, yo te tiro un 48. Creo que es. ¿Cómo? 48. No. 24 tiene que ser la Mira, misma. vamos a suponer que esta resistencia también es de 120. Vamos a suponer. Pero esta es de 2 watts. Ahí se me quema. Te estoy quemando. ¿Ah? Y ahí quemaste la resistencia. Acá. Primero lo haces teóricamente, digamos, como que calculas la caída de tensión y a eso sacás, digamos, cuánto tendría que ser la fuente, ¿o no? Ahí le sumas. De las dos resistencias, calculás la que puede aguantar más corriente. Perdón, menos corriente. Menos corriente, claro. ¿Sí? En este caso, la corriente estaría limitada por RP. Sí. ¿Sí? Que si con 5 watts es esto, esto serían 0,08, algo así. Sí. 80 miliamperes. Claro. ¿Mm? Haciendo RP. 60. Bueno, entonces, ya listo. Sí. 0,08 es la máxima corriente que puedo utilizar. Sí. ¿Qué tensión entonces puedo aplicar a la serie? 9. Ah, el. Ahí sí reemplazo ahora con la Son corriente. 240 ohm, Sí. 0,08 Por amperes. 0,08. 240 ohm. Ah, 240 ohm, claro. Ahí sería 19,8. Puede ser. 19,8. Si hicieron bien la cuenta, 19,2 volts. Obviamente que para esto necesito una fuente variable. Claro. ¿Ah? Pero, nada. Tipo, sacar la fuente variable, decís también como que. No importa. Porque a mí me interesa comparar. Claro, pero si te pasás, digo, de los 19. Por eso generalmente acá se le agrega ¿Una resistencia? Una. Ah, para no pasarme de la máxima. Porque acá el problema no va a ser la tensión, Sino sino la corriente. Claro. Mientras yo no me pase los 0,08, está perfecto. está perfecto. ¿Sí? Bien. Ahora. Ya está. ¿Puedo usar cualquier voltímetro? Cualquier voltímetro. Lo vamos a hacer. Y el más preciso de voltímetro. ¿No? Bueno. Vamos a suponer que el más preciso que tengo tiene un alcance de 100 volts. ¿Lo puedo usar? No. No, porque tengo 120. No, dale. Porque ahí sí es donde influye ¿sí? En qué rango, en qué parte de la escala tengo que usar el voltímetro. Claro. ¿En dónde? Era. Si mide 100 volts como máximo, ¿en dónde lo tengo que usar? El. Arriba de 66 volts. Claro, porque era. ¿Se siente? Ah, por el dos ¿Se siente? tercios, el dos O sea, tercios. si le estoy aplicando Porque la era el serie rango de 20 precisión. a cada resistencia le va a llegar 10. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bien. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Ahí vamos. Bueno. Hasta acá todo el color de rosa. Más o menos, ¿no? Hasta acá venimos bien. Ahora supongamos que tengo, no sé, una resistencia patrón de 10 ohms. Upa. Upa. Estamos obligados.
Porque no va a aguantar, ¿no? ¿Qué cosa? La resistencia de salma. Vamos a olvidar de la potencia, hacemos. Tiene otra Ustedes van a pregunta. poder hacer la potencia que quieran, supongamos que aguanta, ¿no? Listo. Ah, ¿Sí? bueno. Bueno, supongamos que por acá, no sé, pasa 1 ampere. ¿Sí? Claro. Vamos a suponer que pasa 1 ampere para hacer número 2. ¿Sí? Bien. ¿Puedo hacer la medición? ¿Con una ampere? Con un ampere. Supongamos, aguanta todo, no se quema nada. No se quema nada. No se quema nada. ¿Puedo hacer la medición? No, el valor del voltímetro no tiene que ser. ¿Cómo era el puente anterior? No. Sí, pero el puente de visto, viste que cuando tenías la diferencia marcada. Ella lo sabe, pero no lo quiere decir. Un ampere, sí que no, sí que ve nada. Si tengo un ampere, ¿qué tensión voy a medir acá arriba? 120 voltios. ¿Y acá? 10 voltios. ¿Puedo usar el mismo voltímetro para medir 120 voltios y 10 voltios? No, porque no me da escala. ¿Sí? Si tengo un instrumento apto para medir 10 voltios, no va a servir para medir 120. Y si tengo un instrumento apto para medir 120, no me sirve para medir 10. Los chicos te van a decir que lo vemos. ¿Cómo? Los chicos en mi colegio te van a decir que lo vemos, ¿no? Claro, vamos a verificarlo. ¿Se entiende cuál es el problema? Entonces, la resistencia patrón tiene que ser de un valor similar Claro. a la resistencia incógnita. Queda como el puente de más. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, puede ser, por ejemplo, no sé, 100 y 120, sí, podría ser. ¿Sí? Pueden ser distintas, pero mientras más cerca están una de la otra, mejor. ¿Sí? Porque el instrumento, el voltímetro, ¿sí?, va a tender a actuar igual al mismo valor leído. ¿Sí? Mientras más distintos sean los valores leídos en cada una de las resistencias, ¿sí?, mayor va a ser la distorsión del voltímetro. ¿Se entiende? Entonces, mientras más iguales sean las resistencias, la patrón con la incógnita, mejor va a ser la calidad de emisión. ¿Sí? Si hay poca diferencia, está bien, es aceptable. ¿Sí? Si es mucha la diferencia, no es aceptable. ¿Sí? ¿Cuánto se dice que es mucha o es poca? Bueno, va a depender del voltímetro, porque el voltímetro siempre lo tienen que usar en el último tercio de la escala. Si las dos resistencias, la diferencia de las dos resistencias entran en el último tercio de la escala del voltímetro, es que es aceptable la diferencia de valor de la resistencia. ¿Entienden? ¿Mm? Sí. Si me voy cerrando, ya no es aceptable el medio. ¿Sí? De medición, ¿no? Por eso, nosotros que charlamos acá en 20 minutos, media hora, armar esta práctica que si lo único que hacen es revolear el circuito en un papel y decirle conecten y midan, ¿sí?, eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? El sentido de todas estas prácticas es el trabajo previo. ¿Sí? Analizar todas las cosas, calcular todas las potencias, asegurarme que no se queme nada, ¿sí?, asegurarme que el voltímetro sea acorde, asegurarme que el amperímetro sea acorde, asegurarme de tener una fuente acorde a lo que yo quiero medir. ¿Sí? ¿Se entiende? Y muchas veces lo que les decía es, bueno chicos, tenemos esto, con esto tenemos que medir esto, ¿qué hacemos? Obviamente ustedes ya lo tienen todo más o menos pensado, ¿no? Porque después por ahí, si lo tiran al azar y con lo que hay en la escuela dicen, no podemos, chao, la solución es que no se puede. No. Ustedes ya más o menos con todo analizado, le dicen, bueno chicos, quiero medir esto, le abren el error y dicen, esto es lo que hay. Fíjense, hagan todas las cuentas salir por haber, ¿sí? Y ahí los pibes van a tener que hacer de todo. ¿Sí? Para empezar van a medir las resistencias que haya, tienen que ver los instrumentos, analizar los alcances de los instrumentos, calcular las corrientes máximas por potencia. ¿Sí? Tienen que es más chiquito, una o dos clases les lleva. El puente de Wheaton puede estar
5 clases pensando en todo lo analizable. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió hasta acá? Bueno. ¿Alguien pasa a explicar el método de sustitución? Bien. Ahora sí. Bueno. Fíjense en el circuito. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? El perímetro, la fuente, la resistencia que quiero medir y el cuarto elemento. La llave. Resistencia variable. Resistencia patrón variable. Las resistencias patrones variables, ¿cómo eran? Muy bien. Sí o sí tiene que ser a década, porque un potenciómetro no me sirve, yo no sé el valor que tengo que estar poniendo en un potenciómetro. Sí o sí tiene que ser resistencia a décadas. ¿Sí? Entonces, el método de comparación es. El método de comparación, si ustedes tienen laboratorio de mediciones, lo arman siempre. ¿Por qué? Porque con un tester y cualquier resistencia lo hacen. Si tiene una resistencia patrón, mejor. Si no, van y compran una resistencia en la casa electrónica y la práctica se hace igual. Sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien. Ahora, sustitución ya es más complicado porque necesitamos resistencia de gas. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero así son. ¿Cómo? Así son. El de comparación, ¿sí? Estrictamente hablando, si tenemos todos los elementos de la misma calidad, ¿sí? Es más exacto el de comparación. ¿Por qué? Porque las resistencias patrones fijas tienen menos error que las resistencias a décadas. Al ser algo variable, al ser algo que tiene contactos, internamente tiene una resistencia de contacto, ¿sí? Tiene desgaste. Siempre las resistencias a décadas tienen más error que una resistencia patrón fija. ¿Se entiende? Entonces, de concepto nomás, el método de sustitución tiene más error que de comparación. ¿Sí? Si son los dos muy buenos, igualmente son los dos válidos. Bien, entonces, acá ya tenemos una resistencia patrón. ¿Sí? La resistencia patrón es variable, tenemos sí o sí conseguir la resistencia de década, que es lo que no suele haber en las encuestas. ¿Sí? Por eso decía, este circuito, por más que sea así de pequeño, ¿sí? Que parezca tan sencillo armarlo, muchas veces en la escuela no se hace igual que el contenedito porque falta la resistencia patrón. Bien. ¿Y cómo se realizará este ensayo? Parece un poco parecida a la anterior, ¿no? Y la idea es que el valor del amperímetro se dé igual. En ambos puntos, ¿no? Ir variando la de arriba hasta que te dé el mismo valor. Por eso lo sacás. Yo explico los dos. Bueno, vamos a analizar. ¿Se entendió? Vamos a analizar un poquito el anterior. ¿Cómo se encuentra el valor de la resistencia incógnita en el método de comparación en el anterior? ¿Qué hago yo para encontrarla? Porque yo lo que voy a tener son dos valores de tensión. Sí. ¿Y cómo convierto ese valor de tensión en un valor de resistencia, que es lo que yo quiero? Vos analizás por caídas, ¿no? ¿Cómo? Analizás por caídas, no. Sí, se compara la caída de tensión. Resistencia incógnita. Parecida. Resistencia incógnita por la corriente que circula, que la corriente es única, Sí. Claro, sí. es igual a la medición 1, por decirlo. Sí. ¿Sí? La resistencia patrón multiplicado por la misma resistencia, por la misma corriente, me da un valor de medición 2. Claro. ¿Sí? Valor medio 2 de tensión. Si yo divido una ecuación en la otra, se me simplifican las corrientes porque son iguales, entonces Rx sobre Rp es igual a B1 sobre B2. ¿Sí? Si despejo, obviamente, voy a tener que Rx
es igual a la resistencia patrón por las relaciones que me da las mediciones del voltímetro. ¿Sí? Las dos lecturas del voltímetro. Bien. Quiere decir que acá, básicamente acá tengo que hacer una vueltita. ¿No es cierto? Bien. ¿Acá cómo es? De sustitución, ¿cómo es? RX igual a RP, ¿sí? Claro, o sea, vos lo que tenés que hacer es variando de RP hasta que te dé el mismo resultado. Nuevo valor. Bien. ¿Cómo encuentro RX? ¿Cómo montás RX? Sí, ¿de dónde saco el valor de RX? Si el voltímetro, una vez que el amperímetro me marca lo mismo. Esa, vos haces, si es en celda, vos sacás, depende de... ¿Hago alguna cuenta? No, es década. Es directamente si es la década, va a ser la misma resistencia. Exactamente, es decir, que la RP es igual a la RX. Y ahora la variando hasta que te dé el mismo valor del amperímetro. O sea, ya está de que empezamos variando este valor bajo. Yo arranco conectando la RX. Y el amperímetro me da un amper. Claro. Bien. Cuando el amperímetro me da un amper, cambio el interruptor, ¿sí? Y empiezo a modificar la resistencia patrón hasta que el amperímetro le dé un amper. En el momento que me dé un amper, quiere decir que RP vale lo mismo que RX. Y como RP yo lo conozco con mucha exactitud porque es una resistencia patrón, ¿sí? Es rápido. Es más rápido que el anterior. Como vos tenés que, en este tenés que ir jugando con las dos resistencias de el anterior es que tienen que hacer si agarran la batería de los que vimos. Sí. ¿Cuáles son los ensayos que vimos ahora? El puente Winston, ¿Cuál de Winston? Thompson, ese, bueno, nombramos ese en realidad, pero bueno. Y la comparación, y faltan los de que siguen acá. Faltan No, como- lo que vimos hasta ahora, no lo que sigue. Lo que sigue no lo estoy contando. y nada más, creo. Ya se olvida de eso que lo nombré hoy todos. No, ese. Ya no, puente de Brooklyn. ¿Cuáles son las técnicas de medición de resistencia que vimos hasta ahora? Sustitución. Y Y no se vimos el se lo dejo a ustedes el último. No, en serio. Es el primero que vimos. Conexiones. No, larga y corta. Conexión corta. Bien. De todas esas técnicas de medición de resistencia, ¿cuáles les dije que siempre se hacen en la escuela porque siempre hay para medir? Conexión corta. Comparación. Y corte y larga. Sí. ¿Sí? Esas dos van siempre. ¿Por qué? Porque conexión corta y larga, tenés dos testers, siempre hay dos testers dando vuelta, un voltímetro y un amperímetro, siempre hay. ¿Sí? En todas las escuelas técnicas van a encontrar. ¿Sí? Y no se necesita mucho más. ¿Sí? Y para el método de comparación, lo mismo, un voltímetro, siempre, tester, hay siempre. Y después el resto de las cositas son nada. Si hay resistencia a patrones, va a ser mucho mejor. Si no hay resistencia a patrones, es lo que hay. ¿Sí? Pero en la práctica se hace siempre. ¿Sí? Muy bien. Las otras, ¿sí? Winston y sustitución se hacen con una resistencia de décadas que es la gran limitante. ¿Sí? Si hay joyas, si no hay, no se hace. ¿Sí? ¿Estamos? Thompson no se suele hacer, se suele dar, ¿sí? Se suele dar como ejercicio, sobre todo para que practiquen electrotécnica, qué sé yo, pero no se suele armar, es un puente que no se arma, es muy difícil de armar. Es más o menos parecido a lo que les, no tan complicado, pero algo parecido con lo que les decía de los puentes de alquiler. Empieza a parecer, a joder mucho la resistencia de contacto, ¿sí? Es un puente que no se suele armar. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende? Si tienen mucha suerte en alguna escuela pueden tener un puente de Thompson prearmado, ¿sí? Que es una cajita así que tiene ya las cosas que ya está todo calibrado para que ande bien, pero bueno, esas cositas no, esas cajitas si bien son muy bonitas y para medir son excelentes, para como recurso didáctico no sirven para nada, para hacer una medición. Ya está todo hecho, no hay que hacer nada. Que se hace así, que son las primitivas. Comparación y
corte y largo. Corte y largo. ¿Sí? Porque con casi cualquier cosa la tiene que ser una escuela muy pobre, pero así sea una escuela muy pobre, si ustedes tienen algunas cositas en su casa, la pueden armar también. Claro. Sí, es casi como que no lleva, no requiere demasiado elemento. Bien. Pregunto en los finales de cuáles son los criterios a tener en cuenta para armar un ensayo de medición. Ah, bien. ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería? Ya lo dijimos 85 veces. Era el sentido de inclusión. Claro. Con eso resumí todo. ¿Qué hay que tener en cuenta para armar una práctica de medición? Y a ver qué campo en la escuela. Técnicamente, ¿no? Ver las cosas que hay. Verlos. Suponete que tenés todo. Tenés todo. Y vas a analizar cuál es el que más se usa, ¿no? No quemar nada, Ah, Sí. La potencia de la respuesta. Cuidar a la es decir, no quemar nada, potencia las resistencias, Fuente ¿sí? de No quemar nada de la pelota también. Y alcance de instrumentos. Básicamente son esas dos. No quemar nada, y con todo lo que eso conlleva, no quemar los amperímetros por pasar la corriente, no romper los voltímetros por pasar la tensión, no quemar ninguna resistencia. Bueno, y si bien por ahí no quemas nada, pero necesitas que todos los instrumentos trabajen en el último tercio de la escala. ¿Sí? Los alcances de los instrumentos tienen que ser acordes. ¿Se entiende? Son los dos criterios más importantes para armar la práctica. Todo eso tiene que estar bien alineado, si no, la práctica no tiene sentido. ¿Sí? Ya si quemamos cosas estamos en el horno, pero bueno, si los instrumentos lo están utilizando muy mal, ¿sí? A ver, si vos me decís, yo doy máquina eléctrica, tengo mi 10 volts y tengo un instrumento de 100, ahí va, no importa, porque la clase es máquina eléctrica o electrotécnica, ahí si tengo mucho error no me importa, pero en el laboratorio de mediciones eléctricas hay que tener ese criterio muy claro. ¿Sí? En un laboratorio de mediciones sí o sí tenemos que leer con todos los instrumentos como corresponde. ¿Entienden? No puedo medir de cualquier manera como si hubiera una medición de campo. Precisamente. Bien. ¿Dudas? Muchas. Todas.